Ceuta, Melilla y otras pequeñas plazas en el norte de África son lo único que ya le queda a España de su pasado colonial. El desastre del 98 había dejado un ambiente popular de rechazo a las aventuras coloniales. A pesar de ello, España se ve forzada en la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 a asumir su responsabilidad internacional de control en la zona de influencia en torno a Ceuta y Melilla, incluida la región del Rif, y a incrementar la inversión en sus minas. A comienzos de julio de 1909, las tribus rifeñas, que llevan varios meses hostigando a los mineros españoles, matan a varios de ellos. El gobierno de Maura moviliza entonces a 20.000 reservistas para tomar represalias contra los insurgentes. Últimas noticias. Acaba de zarpar otro vapor con soldados para el África. Los reservistas embarcan en Barcelona. Son soldados que ya han hecho el servicio militar al no haber podido pagar las 1.500 pesetas necesarias para librarse. Muchos de ellos son ya padres de familia. Su movilización provoca la protesta espontánea de sus mujeres que logran impedir el embarque. La noticia corre por Barcelona y hace estallar la ira popular contra la nueva aventura colonial. Anarquistas, socialistas y republicanos convocan una huelga general. Se levantan barricadas y se queman edificios religiosos. Más de 50 iglesias y conventos arden o son saqueados. El motín de Barcelona dura una semana. ¡A formar! ¡Vamos! El gobierno de Maura declara el estado de guerra en la ciudad y ordena al ejército sofocar la revuelta. Agosto de 1917. Comienza la huelga general revolucionaria convocada por UGT, aunque los motivos aducidos son económicos, es decir, la indignación obrera por la subida del coste de la vida, su objetivo declarado es político: derribar la monarquía, formar un gobierno provisional y convocar unas cortes constituyentes. La huelga se extiende rápidamente por todos los centros industriales del país, pero en contra de lo esperado por los huelguistas, que confiaban en la colaboración o al menos la abstención del ejército a través de sus juntas militares, este acata la orden del gobierno y aplasta la insurrección. El fin de la huelga se salda con 80 muertos, 150 heridos y 2.000 detenidos, incluidos todos los miembros del comité de huelga. África. En marzo de 1921, el general Silvestre realiza en poco tiempo una incursión que, penetrando hasta el Rif, llega a ocupar Anual y Sidi Driss. La posición de Albarrán es una lucha entre Abdelkrim y el general español. Hacia el 15 de julio las líneas defensivas de Anual comienzan a ser sobrepasadas por las huestes de Abdelkrim. Acuden gran número de tropas españolas al mando del general Silvestre para ofrecer resistencia y recuperar posiciones. Pero el 17 de julio, los rifeños inician por sorpresa un ataque a las tropas españolas, que al no poder resistir, tienen que retroceder y abandonar sus posiciones. Atravesando el río Necor, llegan más refuerzos rifeños que irrumpen en las refriegas y van ganando terreno. Los españoles defienden sus posiciones hasta morir. Hasta el día 19, el general Silvestre no se da cuenta de la importancia de la situación y no acierta con las medidas para rechazar el ataque. Por lo que el día 21 se produce el desastre. La desmoralización cunde entre los españoles, dando lugar a que el general Silvestre ordene la retirada y a partir de ese momento la huida se convierte en una desbandada. Gran parte de los nativos de la tropa colonial se unen a los rebeldes. Los supervivientes españoles que lucharon en vanguardia huyen por los caminos de los barrancos. La mayoría fueron cazados y acuchillados por los rifeños, que no hacían prisioneros. La sorpresa del desastre conmueve la opinión pública. Las demás noticias apenas interesan.
Con la lectura de este manifiesto, el 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado que triunfa sin apenas oposición ante la indiferencia de la mayoría de los españoles. Solo una parte de la burguesía, especialmente la catalana azotada por la violencia sindical y el pistolerismo, aplaude el golpe. El nuevo régimen suspende las garantías constitucionales, disuelve las Cortes, expulsa a los partidos políticos fuera de la vida pública, establece la censura de prensa, pone en manos de los militares el gobierno de las provincias y extiende a toda España los somatenes, la milicia armada de voluntarios de origen catalán con la misión de velar por la ley y el orden. ¡Harto! Anarquistas y comunistas son declarados ilegales y perseguidos por el régimen de Primo de Rivera. En el sindicato anarquista, que pasa a la clandestinidad, se produce con ese motivo un enfrentamiento entre los posibilistas, partidarios de la acción sindical, y los revolucionarios, que apuestan por la insurrección armada. Son estos últimos los que fundarán en 1927 la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. En diciembre de 1925, con el problema de Marruecos ya encauzado, el general Primo de Rivera, que disfruta de su momento de máxima popularidad, sustituye su gobierno de militares por uno de civiles. Con esta decisión, el dictador confirma su propósito de permanecer en el poder, pero sin renunciar a la dictadura. También la euforia económica de la década de los 20 llega al país, aunque una vez más tarda en llegar. Para estimular la economía española, la dictadura pone en marcha un ambicioso plan de obras públicas que modernice la muy anticuada e ineficiente red de comunicaciones. Se inicia la construcción de más de 5.000 kilómetros de carreteras y de casi el doble de caminos vecinales. También se construyen cerca de 1.000 kilómetros de vías férreas y se renueva el material ferroviario. Simultáneamente, se pone en pie una política hidráulica de gran importancia para el país. Se crean las confederaciones hidrográficas para el aprovechamiento integral del agua. Se construyen embalses, canales de riego y también saltos de agua para satisfacer el incremento de demanda de energía eléctrica. La electricidad va llegando poco a poco a todos los rincones de España y con ella los electrodomésticos, aunque eso sí, solo para unos poquísimos afortunados. El plan de obras públicas puesto en marcha por la dictadura produce efectos muy positivos sobre la economía española, como una notable expansión industrial y un claro incremento del empleo. La prosperidad económica, sumada a la férrea disciplina impuesta en el mundo laboral, tienen como resultado una mayor estabilidad social, ya que el número de huelgas disminuye drásticamente. Con la mejora de las comunicaciones, el número de automóviles se multiplica por 3 durante esta década. El turismo extranjero empieza a llegar y los coches de línea recorren el país rompiendo el aislamiento del campo respecto a la ciudad. La decisión de suprimir la Mancomunidad de Cataluña y el decreto por el que se prohíbe el uso del catalán en los actos oficiales han provocado a esas alturas que el nacionalismo moderado se haya visto ya desbancado por otro más radical, cuyo líder es Francesc Macià. En 1929 se celebran en España dos grandes acontecimientos que son utilizados por la dictadura como escaparate de la modernización del país. La Exposición Iberoamericana, que se celebra en Sevilla, y la Exposición Universal de Barcelona. En agosto de 1930 se reúnen en San Sebastián representantes de las fuerzas antimonárquicas. Republicanos, socialistas y regionalistas firman un pacto por el que se comprometen a derribar la monarquía. Los grandes intelectuales españoles defienden esa misma posición. El filósofo José Ortega y Gasset
publica en ese momento un demoledor artículo que termina diciendo: hay que destruir a la monarquía. Febrero de 1931. El almirante Juan Bautista Aznar es designado por el rey para formar nuevo gobierno. Aznar convoca elecciones municipales para el 12 de abril. Durante la campaña electoral, los republicanos presentan las elecciones locales como un plebiscito sobre la monarquía. Tras conocerse los resultados, el presidente de gobierno, almirante Aznar, acude a despachar con el rey. A la entrada, los periodistas le preguntan si habrá crisis, y Aznar responde: ¿qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y amanece republicano? ¡Viva la República! En Eibar, a las 6 de la mañana del 14 de abril de 1931, los concejales ganadores proclaman la República. 15 de abril de 1931. Mientras los 23,5 millones de españoles regresan esperanzados a la normalidad, Alfonso XIII vive en Francia su primer día de exilio.